Ok, como les decía, vamos a comenzar. Creo que ya les comentaron que hoy es la última sesión del módulo. Entonces Sí. nos queda todavía una unidad por ver, entonces pues vamos a ir un poquito rápido. De todos modos, cualquier cosa me van preguntando. Estuve revisando las tareas de la semana pasada y estuve mandando correcciones. Es- Todos pudieron hacer el resumen. La idea era que hicieran uno de cada tipo de los tipos de fichas para poder hacer el resumen, no que solo hicieran una ficha. Bueno, les voy a proyectar las diapositivas. Ok, ¿ya pueden verla? Sí. Okay, gracias. Bueno, la tercera unidad se llama Analizar y escribir para comunicar. Ok, vamos a ver lo que es la lectura analítica, la lectura crítica, qué son los comentarios y la reseña. Ok. El lenguaje es la mayor habilidad de la comunicación que distingue al ser humano del resto de los seres vivos. El lenguaje nos sirve para expresar sentimientos, pensamientos, creencias y convicciones. Para que exista este lenguaje debe de haber un emisor y un receptor. Vamos a hablar de la lectura analítica. Es conocida también como la lectura de comprensión, donde el objetivo es abstraer, es decir, separar, identificar y comprender los principales conceptos que se exponen en el texto para entender el significado que el autor quiere dar. Algunas preguntas que se plantean al realizar una lectura analítica son: ¿cuál es la relación entre el título del libro y lo que se dice en su contenido? ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿De qué trata el texto? ¿Qué ideas desarrolla el autor? Son algunas de las preguntas que nos hacemos para poder analizar alguna lectura, algún libro, etcétera. Okay. Ahora bien, existen algunos elementos macroestructurales del texto. El texto se organiza contextualmente en dos tipos de estructuras, la macroestructura y la superestructura textual. La macroestructura construye el contenido del texto. La superestructura representa la forma como se organiza la información. Entonces, la macroestructura viene siendo el título. Cuando nosotros leemos el título, nos podemos dar una idea de lo que se va a tratar el texto. Esa es la parte de arriba, ¿no? La principal, lo que primero vemos sobre un texto, que viene siendo la macroestructura, el título. Y de ahí viene la superestructura, que es toda esa serie de conectores y cosas que organizan la información. Entonces, vamos a ver. Debe de tener progresión entre las ideas. Organización jerárquica de acuerdo a la importancia. Van primero las ideas principales, las que de ahí se van a desprender las otras ideas. Debe de haber una coherencia o una congruencia de ideas ligadas entre sí y ligadas con el contexto del tema. La coherencia tiene que ver con 4 elementos. La no contradicción. En un análisis global se deben identificar las ideas que puedan llegar a ser contradictorias, pues en ese caso existiría una falta de coherencia en el texto. ¿Ok? Cuando nosotros escribimos o redactamos, tenemos que leer, fijarnos de lo que estamos diciendo, de no estarnos contradiciendo dentro del texto en general. También está la no repetición. La repetición
Las ideas repetitivas afectan de manera directa la coherencia del texto. Además, la obra cae en la monotonía, lo que provoca que sea aburrida para el lector. Sin embargo, hay que considerar que en algunos casos suele utilizarse para destacar alguna idea. Claro que a veces queremos como que recalcar lo que queremos dar a entender, pero tampoco hay que ser tan repetitivos o exagerar en el número de veces que lo mencionamos porque se vuelve aburrido. La relación. Para que exista una coherencia en el texto, debe existir una relación directa entre las ideas que se plasman a lo largo de este. También existe una relación con el contexto, es decir, con la ubicación del tema en el espacio y el tiempo que da sentido a las situaciones que se exponen en el texto. Debe existir una progresión. La exposición de las ideas de manera progresiva genera una coherencia en el texto y a su vez que sea posible comprender lo que se expone. Y el contexto, que es la ubicación en el tiempo y espacio que da sentido a las situaciones que ocurren. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No. Ok, gracias. Ok, bueno, vamos a pasar a las estrategias para comparar. Cuando elaboramos un trabajo académico o laboral, no consultamos un solo texto. Por lo general, revisamos un conjunto de 4 o 5 textos para contar con suficiente información en relación con el tema que se estudia. Para el análisis de la información que se presenta en cada texto que consultemos, debemos realizar un trabajo de comparación. Entonces, hay que definir el propósito, qué es lo que queremos lograr. Identificar las variables que definen la comparación. Especifica pares de características semejantes y diferentes, correspondientes a cada variable. Y verificar la información que se generó. Okay. Cuando hablamos de intertextualidad, es un término que define la relación entre dos o más textos del mismo autor o de diferentes autores en épocas similares sobre conceptos similares. Siempre hay más de un libro que habla sobre el texto que estamos buscando. Las relaciones intertextuales pueden darse a partir de la cita de autores en una obra, la evocación de un concepto con otro o de un personaje con otro personaje. Los textos científicos son un claro ejemplo de la existencia de relaciones intertextuales, pues se basan en otros textos para exponer nuevas investigaciones o resultados en torno a un tema. Por lo general, los científicos no estudian cosas que tienen relación con la investigación de otra persona. Entonces ellos también tienen que hacer todo este trabajo de investigación de diferentes autores que estén hablando sobre el tema o que lo que estén hablando tenga que ver con el tema que ellos van a abarcar y empezar a comparar qué dice un autor sobre X palabra o X experimento o X fenómeno que está ocurriendo, qué dice el otro autor, y pues busco varios autores, los comparo, saco mis conclusiones, hago mis experimentos, mis investigaciones y yo llego a la conclusión. Entonces, cuando yo realizo mi texto, mi investigación para exponer, ya sea en un libro, en una revista científica, los tengo que citar a ellos y esa es la intertextualidad, donde interviene más de un autor, más de un texto. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, maestra. Ahora vamos a hablar de la intención.
Para poder comprender lo que el autor nos está describiendo, hay que comenzar por conocer cuál ha sido su intención al escribir dicha obra. Cuando un autor escribe un documento, su principal interés es provocar en el lector ciertos efectos, ya sea persuadirlos, entretenerlos, informarlos, dar explicaciones u ofrecer instrucciones. Todo depende del tipo de documento que estemos hablando. En algunas ocasiones, el mismo autor describe su intención al escribir el texto y utiliza frases como: mi intención al escribir este libro es, lo que me propongo es, para lograr la comprensión de un texto, debemos conocer cuál es la intención del autor. Ahora vamos a hablar de la lectura crítica. Es la disposición para destrañar el sentido profundo del texto, las ideas subyacentes, razonamientos e ideologías. Es la capacidad analítica para no aceptar a priori las ideas, prestar atención a connotaciones, identificar puntos de vista, intenciones e implicaciones. La lectura crítica implica 3 actividades fundamentales como parte suya. Primero es identificar al autor. 2, identificar las características del texto y luego construir la interpretación. Entonces, para identificar al autor, aquí a manera de ejemplo, cuando ingresan a la red, el término lectura crítica, podemos ver en la parte de abajo que hay 2.380.000 resultados. Hay un montón de resultados, pero no todos los resultados son 100% verídicos o son 100% científicos. A veces uno crea blogs y ahí escribe lo que piensa, lo que crea, o nada que tengan una base fundamental para saber si es verdad o no. Pero también existen muchas páginas que son revistas digitales, científicas, mucha gente sobre tomos de libros originales, que es donde tenemos que consultar. Entonces, para identificar el reconocimiento del autor en su campo profesional, primero hay que verificar el nombre completo del autor. Muchas veces encontramos pedazos o fracciones de libros y realmente no sabemos quién es el autor. A lo mejor lo escribió, no sé, cualquier persona que no tiene el conocimiento para poder escribir sobre ese tema. Entonces, debemos identificar cuál es el nombre del autor, identificar otras obras que él haya escrito, revisar en páginas electrónicas o en la contraportada de los libros del autor que tengas a tu alcance o en la biblioteca, la información relevante sobre su trayectoria personal, ya sea que tenga premios o reconocimientos obtenidos, instituciones nacionales o internacionales que evalúen su labor, etcétera. Hay que revisar el prólogo o la introducción de sus obras impresas o disponibles en Internet e identificar aquella información que reconozca su experiencia y conocimiento en el campo de lo que estemos investigando. ¿Ok? Entonces no es nada más lo primero que me salga en el buscador y esa va a ser una fuente confiable de consulta. Hay que investigar un poco sobre el autor de estas fuentes de consulta para saber si son verdaderas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. Ok, muy bien, gracias. Entonces, luego vamos a identificar las características del texto. Una vez que realizamos la lectura del documento, es importante identificar a qué tipo de texto corresponde, pues nos permitirá determinar la información que podemos obtener con base en su intención comunicativa. Por ejemplo, si identificamos que el texto es descriptivo,
podremos conocer todos los atributos relacionados con el tema que se está abordando. Ahorita les voy a presentar una tabla. No sé si se acuerdan que en la unidad anterior vimos los tipos de texto. Un momento. Ok, ¿logran ver mi pantalla? Sí, maestra. Sí, es una tablita. Ok, entonces, vimos los tipos de texto, son los narrativos, los expositivos, los descriptivos y los argumentativos. Entonces vamos a revisar los aspectos. Intención comunicativa o intencionalidad de los textos narrativos. ¿Cuál es la intención de los textos narrativos? Relatar hechos, acciones, acontecimientos. Estos textos narrativos responden a qué es lo que está pasando, qué pasa. Y ellos tienen la intención de narrar los sucesos. ¿Cuáles son los modelos que veíamos? ¿Cuáles son los ejemplos de esos textos narrativos? Pues son los cuentos, las novelas, noticias periodísticas, los cómics, textos de historia, biografías o memorias, los diarios. ¿Y cuál es su estructura? Primero va la situación inicial o planteamiento, ¿no? El antes, ¿qué pasó antes? Luego va la transformación o el nudo, ¿no? El proceso, el desenlace de la historia. Y luego va la situación final o resolución, ¿qué pasó después? Entonces va antes, durante y después. Así se divide la estructura de los textos narrativos. Los textos expositivos tienen la intención de hacer comprender un tema. Ellos responden a ¿por qué es así? Estos pueden ser artículos de divulgación científica, libros de texto, diccionarios, enciclopedias, informes de expedientes, estudios e investigación, monografías, relatos históricos, documentales, etc. ¿Y cuál es su estructura? Primero, una fase de pregunta, ¿cuál es el problema? ¿Ok? Luego va la fase resolutiva, ¿cuál es la solución al problema? Y luego va la fase de conclusión, se evalúa si la resolución estuvo bien o estuvo mal y se explica. Luego, los textos descriptivos tienen como intención describir las aplicaciones y derivaciones prácticas de los principios y leyes de las ciencias. Entonces, estos responden a cómo es. Y pueden ser manuales de operación, uso y aplicación de medicamentos, programas de computadora, recetas de cocina, normas de seguridad, campañas preventivas, novelas y cuentos, catálogos, guías turísticas, libros de viaje, reportajes. Y su estructura es presentación genérica y luego el detallismo con orden. ¿Ok? Y en los argumentativos tenemos que su intención es expresar opiniones para convencer o persuadir. Estos responden a ¿qué define el autor? ¿Qué se intenta? ¿Cuál es la intención? Pueden ser artículos de opinión, crítica de prensa, discursos, ensayos. Su estructura es introducción, cuerpo argumentativo y la conclusión. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Okay. Entonces seguimos. No olviden que en un mismo documento pueden encontrar elementos tanto narrativos como explicativos, argumentativos o descriptivos. Un documento muy pocas veces se sustenta en un solo tipo de texto. Además de los tipos de texto que podemos encontrar, los documentos suelen incluir ejemplificaciones, esquematizaciones o clasificaciones que te ayudarán a entender mejor
la comprensión del texto, ya que en su momento puedas realizar una correcta evaluación. Entonces, bueno, como ya habíamos visto, muchas veces tienen a ser narrativos, pero también argumentativos y contienen imágenes, contienen gráficas que nos ayudan a comprender mejor la información que nos está brindando. Ahora, para construir la interpretación del significado de un escrito implica no solo la identificación de las características esenciales de la temática, sino las relaciones entre estas características e inferencias acerca de las mismas, y la perspectiva del lector con respecto a lo leído. Para realizar una correcta interpretación del contenido, es necesario que el tema que se aborda sea de actualidad por diferentes motivos. Entre estos, el desarrollo de la ciencia y la tecnología es muy acelerado en los últimos años, por lo que debemos cuidar que la información que se recopile sea de la actualidad para mantener nuestro trabajo al día con los hechos y acontecimientos. Cuando ustedes realizan un trabajo de investigación, les piden que las fuentes de consulta no sean más allá de 5 años, ¿no? Que no tengan más allá de 5 años de que se publicaron, porque entonces la información pues como que vence, ya no, a menos de que tú quieras hablar de algún tema haciendo hincapié a hace 10 años, hace 20 años, entonces esas fuentes de consulta te servirían. Pero para llegar a la conclusión de lo que está sucediendo ahora, las fuentes de consulta tienen que ser actuales. ¿Ok? Los temas de actualidad causan mayor interés a los lectores, por lo que es importante estar al día en la información que se genera. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ok. Ahora vamos a el tema de yo entiendo, tú entiendes y todos entendemos. Para dar mayor versatilidad al texto y hacerlo más original, algunos autores recurren a diferentes estrategias. Tal es el caso de uso de figuras retóricas, que son un conjunto de palabras que se utilizan para dar énfasis a la idea. Algunas formas retóricas son las siguientes. La comparación. Se trata de comparar un objeto o proceso con otro. Por ejemplo, la palabra clave aquí es cómo. La cadena de ADN es como una hélice. Es para que el lector se dé una idea de cuál es la forma de esta cadena de ADN. La analogía. Se explica un objeto o procedimiento con otro ajeno a él. Normalmente se emplean las expresiones así como. Y vamos a ver el ejemplo. Así como los polos opuestos de los imanes se atraen, las proteínas del ADN se juntan unas con otras. Luego está la pregunta retórica. Es una pregunta que se formula con el fin de atraer la atención del lector hacia un aspecto de lo que se trata en el texto. Por ejemplo, ¿qué función tiene la ciencia en la vida moderna? Evidentemente, todo el mundo sabe de la importancia de la ciencia en la vida moderna, pero para hacer énfasis en ello vuelve a atraer la atención al lector a lo que viene, ¿no? Por ejemplo, ¿qué función tiene la ciencia en la vida moderna? Tú sabes que la ciencia es importante y al ver esa expresión dices, ay, ¿cómo no va a tener alguna función? Y te paras con detenimiento a leer qué es lo que va a seguir en el texto, qué es lo que va a explicar, qué motivos nos va a dar de qué es la función de la ciencia. Ahora vamos a pasar a lo que son los comentarios. Ok. Si vamos a comentar con respecto a un texto, bueno, antes que nada, todos podemos comentar. Podemos estar en una plática entre amigos y podemos realizar comentarios al aire de lo que tú crees, de lo que estás escuchando en ese momento. Puedes hacer una crítica de la película que estás viendo, del libro que estás leyendo, de todo, ¿no? Podemos hacer un comentario. Sin embargo, cuando se hace un comentario respecto a un texto de cualquier tipo,
ya sea narrativo, argumentativo, literario, etc., nos sumergimos en la creación de un comentario sobre una obra. Entonces se requiere más que nuestra simple opinión. Debe existir un análisis o un método que nos permita conformar un documento que cumpla con los criterios establecidos. El comentario es un texto que consiste, en describir el mismo con base en lo que el autor nos quiere decir. Un comentario se considera un intermediario entre el texto y el público lector. Diversos escritos pueden ser sujetos a un comentario. Los escritos épicos, narrativos, líricos, literarios, didácticos, etc. ¿Qué partes componen un comentario? Primero va la introducción. En este apartado se describe la naturaleza del texto. Se identifica el tiempo, el espacio y el autor. Luego va la presentación. Aquí se describe brevemente el texto y se menciona el tema o los temas que aborda el mismo, obtenidos en el resumen. Y luego va la parte del argumento. Se presenta el argumento general del texto que se está comentando. Y por último, la valoración. El redactor del comentario emite su opinión con respecto a la obra que se está comentando. Entonces, antes de comentar, tenemos que haber hecho todo lo anterior, la parte analítica, la parte crítica, y bueno, hacer como estas partes, ¿no?, que componen el comentario. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra. Ok, bueno, lo voy a cortar aquí. A ver, creo que hay un comentario, permítanme. Ok, no, ninguno. Bueno, voy a cortar esta sesión y ahorita les mando en el grupo el link para la siguiente sesión.